El día de hoy estaremos hablando acerca del rol de la cultura en la enseñanza de un idioma. La relación del lenguaje y la cultura ha sido estudiada desde una variedad de disciplinas y perspectivas metodológicas. De acuerdo con Camps, la relación del lenguaje y la cultura se puede organizar alrededor de 5 preguntas. La primera, ¿cómo está codificada la cultura en el signo lingüístico? Esta se divide en 3 partes. De forma semiótica, aquí hablamos de signos y símbolos, la interpretación de acciones verbales y no verbales en diferentes contextos. De forma lingüística, aquí podemos mencionar que hay una influencia de la lingüística en los procesos cognitivos, por ejemplo, cómo el género de objetos inanimados puede influenciar las asociaciones creadas por el hablante, los diferentes nombres dados a los colores en diferentes lenguajes, incluso la relación en la concepción de espacio y tiempo. Finalmente, de forma discursiva, así como Schefter menciona que el discurso se crea, recrea, enfoca, modifica y transmite tanto cultura como lenguaje y sus intersecciones. Se puede concluir que el lenguaje no determina el sentido de nuestras emociones, pero que pueden llegar a cambiar el grado cognitivo y la intensidad de la emoción fomentada por las palabras. En este caso, tortura es tortura en cualquier idioma. Sin embargo, si se le cambia el nombre por una técnica de interrogación mejorada, puede llegar a producir una emoción diferente. Segunda pregunta, ¿cómo se expresa la cultura pragmáticamente a través de los actos verbales? Se pueden identificar en las expresiones y la manera en la cual pedimos algo o nos disculpamos, cómo incluimos y expresamos nuestra cultura en las conversaciones, y finalmente en las expectativas y razones que motivan nuestros actos de habla. ¿Cómo la cultura es construida por sus participantes en interacciones del habla? En este mundo globalizado se puede observar cómo el cambio entre idiomas en los actos de habla es aplicado, en cómo las personas personalizan el inglés y lo transforman. Los escritores y hablantes no solamente representan una cultura, sino que la construyen en interacciones con otros. Se pueden identificar valores preexistentes y procesos performativos en la transformación de palabras como gay y queer, que pasaron de ser términos derogativos a ser motivo de orgullo. ¿Cómo el lenguaje y la cultura son afectados por la tecnología? Los nuevos ambientes tecnológicos unen a las personas con hablantes nativos y no nativos, haciendo el aprendizaje colaborativo más sencillo. Las tendencias metodológicas actuales. Se ha prestado atención a la parte social e histórica en eventos globales para explicar la relación entre el lenguaje y la cultura. La revolución causada por el Internet ha transformado los sistemas simbólicos que definen la realidad, la hiperrealidad y las culturas virtuales. La virtualidad ha hecho posible pensar que hay múltiples formas de aproximarse a la realidad. Finalmente, en el aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera, el intercambio cultural se ha convertido en una forma de acercarse al idioma, basado en la idea de la mediación entre culturas, compromiso con la diversidad e intercambios interpersonales de significado. Los libros son diseñados explícitamente para la enseñanza del inglés. Ellos también son forjadores de conceptos culturales y portadores de mensajes culturales. Gray, 2012. ¿Cómo se relaciona la globalización con el desarrollo y creación de libros para la enseñanza del inglés? Hay dos visiones diferentes del presente y el futuro. Estas dos visiones son planteadas por Berger y Perlmutter. Berger relaciona la globalización con el neoliberalismo. Él argumenta que los gobiernos han perdido su soberanía y han sido reducidos a proteger el interés del capital global. Perlmutter argumenta que la globalización introducirá subcivilizaciones de la primera civilización global. La nueva civilización está basada en la sincretización dinámica global, en donde las naciones y las culturas se vuelven más abiertas para influenciarse las unas y las otras. Hay tres formas en las que están conectadas la globalización y el inglés. La primera, el surgimiento de corporaciones transnacionales promueve la propagación del inglés. La segunda, el incremento en el número de organizaciones mundiales significa que el inglés es exigido globalmente. Número 3. El Internet sugiere la posibilidad de que surja el inglés como idioma de resistencia global. Los editores de los libros para la enseñanza del idioma inglés siguen algunas pautas, las cuales cubren dos áreas principales. La primera, inclusividad. Los libros no deben mostrar un enfoque sexista, tienen que evitar una representación negativa de la mujer. La segunda, contenido no apropiado. Está relacionado a los temas que los escritores de los libros tienen que evitar: sexo, drogas, alcohol, etc. Aunque Brown 1990 argumenta que el inglés disponible en los textos guía es cosmopolita, debido a que estos libros muestran un conjunto de valores materialistas y consumistas. Por lo tanto, lo que se necesita es producir libros que realmente encajen en el aquí y el ahora de los aprendices locales y que los involucre en el aprendizaje. Gray, 2003.
Aspectos claves para el desarrollo de textos para el aprendizaje de inglés como idioma internacional. Primero, el contenido cultural no debería estar limitado a los países nativos de habla inglesa. Segundo, una pedagogía apropiada del inglés necesita ser informada por las expectativas locales con respecto al papel del maestro y el alumno. Número 3. Las fortalezas de los profesores bilingües del inglés tienen que ser reconocidas. Si el inglés como idioma internacional ha sido desnacionalizado, es hora de reconocer las muchas fortalezas de los maestros bilingües de inglés, particularmente su familiaridad con la cultura local. Para hablar de cultura en inglés como lengua franca, Kanagaraya se centra en la negociación de valores e identidades locales y realiza una discusión desde diferentes perspectivas en el impacto y la relación de la cultura en ILF. Por un lado, algunos autores conciben que el estándar internacional es fuertemente influenciado por el inglés americano, mientras que otros autores dicen que ILF es neutral y libre de enfoque cultural. Es un lenguaje para la comunicación en lugar de ser un lenguaje para la identificación. Por lo tanto, sería difícil separar la comunicación y la identificación en ILF, ya que el autor señala que cualquier idioma puede plantear cuestionamientos relativos a nivel de identificación y representación. Kanagaraya discute dos aspectos diferentes, los intereses locales a través de la intervención de políticas y los intereses locales en interacciones comunicativas. En el primero, el autor señala una controversia. Si bien las naciones estaban ocupadas con el proyecto de descolonización, afirmando su idioma local y desarrollando prácticas lingüísticas propias, se encuentran abordando a la vez las demandas de la globalización, la necesidad del idioma inglés para la vida posmoderna y las influencias lingüísticas del exterior. En respuesta a este dilema, muchas comunidades están revisando su política nacionalista frente a la globalización, apropiándose del inglés a su manera, utilizando una mezcla de códigos del inglés, desarrollando códigos híbridos e identidades para conciliar sus dilemas. Los estudiantes y los maestros han estado desarrollando estrategias similares para gestionar valores e identidades locales. En cuanto a las interacciones comunicativas, es importante considerar cómo los individuos modifican, resisten y reconstruyen los discursos políticos dominantes y las contingencias históricas para lograr sus intereses. Frente a este punto, el autor discute tres modalidades de comunicación. La comunicación oral, donde hay un enfoque en estrategias pragmáticas que facilitan el uso de variedades locales para la comunicación. Aquí, los oradores utilizan estrategias y prácticas de negociación para alcanzar objetivos comunes. En la comunicación escrita, esta habilidad ha comenzado a alternar tres estrategias: transposición, apropiación e hibridación. Estas estrategias permiten la integración, la adopción de valores locales y el reconocimiento de las características de preservación de la cultura local en ambos idiomas. Y finalmente, la comunicación digital, que incluye la oralidad, lectura y escritura, la cual requiere estrategias críticas y creativas. Algunos autores hablan de la ambigüedad en la comunicación a través de los medios digitales, pero también se destaca como un medio que puede mejorar la negociación de significado, reflejar la identidad y la variedad, así como puede permitir el posicionamiento de las reglas sociopragmáticas del lenguaje de cada interlocutor, fomentando la retroalimentación y la reflexión. He aquí algunas reflexiones para considerar en relación a la enseñanza de idiomas y cómo orientarla para incluir conceptos culturales e interculturales. El término lengua franca es una forma de referirse a la comunicación en inglés entre personas cuyo primer idioma difiere, pero considerando que quienes hablan inglés como primera lengua también están inmersos en la comunicación internacional en inglés, se requiere una definición de lengua franca más extensa que incluya la comunicación en inglés entre personas que poseen diferente cultura y lengua. Debido a la variedad de usos del inglés en todo el mundo, no es apropiado asociar directamente este idioma solamente con los países de tradición. Las normas de los nativos del inglés, como la pronunciación, la gramática y el vocabulario, tampoco son apropiadas. Los supuestos de la cultura de los nativos del idioma y sus marcos de referencia también quedan fuera de lugar en los ámbitos donde se está expandiendo el uso del idioma. Como consecuencia, se requiere una forma más completa de concebir y aceptar la pluralidad y diferentes formas que toma el inglés. El hecho de que este idioma no es propiedad de una cultura o comunidad en particular y en su lugar entender al inglés a través de las culturas. La comunicación del inglés como lengua franca, al igual que otras formas de comunicación intercultural, implica una mezcla de variedades y procesos emergentes de un idioma.
Esto tiene implicaciones importantes para la relación entre cultura e idioma en el inglés como lengua franca. Por lo tanto, el contenido cultural del inglés varía de acuerdo a los usuarios, contextos, significados individuales y prácticas comunicativas. Es así como los elementos culturales y lingüísticos expresados a través del inglés como lengua franca son dinámicos y se adaptan constantemente a las necesidades locales, las influencias globales y las demandas de la comunicación en diferentes culturas. Otra explicación menciona que la estructura interna y la orientación a los objetivos de los grupos o comunidades los hacen diferentes y esto hace que se requieran conceptos diferentes también. Como consecuencia, se requieren herramientas conceptuales adicionales en el campo de la investigación del inglés como lengua franca para capturar las dimensiones sociales usadas en la amplia variedad de grupos de personas que usan el idioma.